Muy buenas tardes, estamos nuevamente conectados en una tarde de webinar auspiciado por la Alcaldía Municipal de La Estrella y la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos tener unos mecanismos, unas herramientas para poder medir el teletrabajo de nuestros colaboradores en nuestras empresas o dentro de nuestras instituciones. Hoy vamos a tener al doctor Álvaro Jaramillo y esperamos entonces tener una charla bastante agradable. Hoy jueves está haciendo un poquito de frío, pero de todas maneras vamos a estar con toda la disposición para aprender lo que el doctor Álvaro Jaramillo tiene para enseñarnos el día de hoy. Empiezan a llegar entonces nuestros cibernautas, todos nuestros amigos a conectarse a esta hora. Isolde, ya está, veo por acá el doctor Álvaro, nos saluda Angie, Manuela Marín, todos los amigos que se conectan a esta hora de hoy jueves. Vamos a darle al doctor Álvaro Jaramillo. Saludamos también a Paulín, saludamos a Maru Bedoya y a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy jueves. Ya se comienzan a conectar todos los amigos. Vamos a esperar un momento a que nos llegue la pantalla. Doctor Álvaro Jaramillo, ¿cómo está? Ya lo veo. ¿Nos escucha? Doctor Álvaro, ¿no se escucha? Vemos que tiene como un poco de dificultades con la conexión. Saludamos a la empresa Sabores Tofía, a todas las personas que se están uniendo en esta transmisión. Hay un poco de problemas con el internet. Ya ustedes entenderán que eso, por ser una transmisión en vivo, es muy común, muy recurrente que tengamos estos inconvenientes con la conexión. Les recuerdo, hoy vamos a hablar acerca de las herramientas que podemos utilizar para poder medir el teletrabajo. Porque si bien uno puede medir el trabajo de manera presencial de una manera muchísimo más sencilla, medir el teletrabajo requiere de unas herramientas mucho más específicas y mucho más técnicas para saber entonces de que los objetivos y lo que está desarrollando la empresa sí se está haciendo, sí se está logrando. Entonces, para eso tenemos hoy al doctor Álvaro Jaramillo que nos va a explicar un poco acerca de esto. Estamos dándole una espera que se logre nuevamente conectar con nosotros porque hemos tenido unos problemas de conexión debido al internet. Entonces vamos a darle nuevamente por acá la bienvenida. Vamos a agregarlo, esperemos que esta vez sí tengamos mejor nuestra conectividad de internet. Se une por acá Alejandro Raigosa, se une Liliana. Me acepto, pero está muy entrecortado. Doctor Álvaro, doctor Álvaro, no alcanzamos a tener conexión, se queda procesando la imagen. Se queda procesando la imagen y no lo estamos. Bueno, estamos teniendo unos inconvenientes técnicos acá con la conexión. Les pido por favor que tengamos un poco de paciencia para entonces iniciar con el tema del día de hoy. Se siguen uniendo varios amigos. Aprovecho para comentarles, pues obviamente este fin de semana va a quedar nuevamente la restricción, el toque de queda por los días viernes, sábado y domingo.
Desde la unidad de emprendimiento, desde la Secretaría de Planeación, se están entonces haciendo unos directorios comerciales para que la gente pueda también entonces pedir sus domicilios, e igualmente se va a brindar un directorio de domiciliarios para que estas personas que ejercen esta actividad de domiciliarios en el municipio de La Estrella, los datos de ellos los puedan tener todos los comerciantes, todos los locales y todas las tiendas que no tienen cómo prestar ese servicio de domicilio de manera propia, de manera particular, puedan entonces ir a ese directorio de domiciliarios para que puedan entonces contactarlos y puedan entonces Aló. brindar este servicio de domicilios, sí, para ello se convierta en un costo más. Doctor Álvaro, lo tenemos por acá en imagen, pero veo que está un poco entrecortado. ¿Me escucha bien? Aló. Doctor Álvaro, Pero no es la... lo veo algo entrecortado, Yo creo que es este lugar aquí que... porque lo estoy escuchando, pero no lo veo. Ahora sí, Aló. ahora sí lo estoy viendo, doctor Álvaro. ¿Me escucha? Ya le estoy escuchando. Perfecto, nosotros también lo escuchamos y lo estamos viendo. Acá Bueno, les estaba diciendo a todas las personas que se conectan a esta hora para escuchar de esta charla, adelantándoles algunas cosas que se vienen eh, realizando por parte de la administración para este fin de semana que se acerca con ciertas restricciones para las personas. Pero vamos a entrar a lo que nos concierne hoy, al tema de la materia. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro, les digo quién es él. Él es un psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en sistemas de la información, es magíster en ingeniería en sistemas y director de investigación, desarrollo e innovación de la firma Métodos Expertos. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando empresas en gestión del conocimiento, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es para nosotros un placer tenerlo acá, doctor Álvaro, y bienvenido a este webinar del municipio de La Estrella. muchísimas gracias, don Omar, por la invitación. Muchas gracias a la alcaldía y me alegra pues estar con ustedes compartiendo un poco estos conocimientos sobre el tema de medición del desempeño, sobre todo dirigido al teletrabajo. Pues resulta que más antes de la pandemia, más o menos habían el 20% de las empresas que estaban interesadas y estaban implementando el teletrabajo, pero en este momento se ha incrementado casi hasta un 80% eh, las, eh, las contrataciones y el trabajo desde casa. Sin embargo, hay que hacer la diferencia de que el teletrabajo se constituye como teletrabajo cuando se hace una contratación específica con el trabajador en el cual él va a trabajar por fuera de la casa, por fuera del puesto de trabajo de la empresa, Uh -huh. desde la casa puede ser o desde cualquier parte del mundo, y va a utilizar tecnologías. Cuando el contrato está realizado desde el principio con esa modalidad se le llama teletrabajo. De lo contrario, si hay un trabajador que fue contratado para que trabajara en el puesto de trabajo y eventualmente tiene que ir a trabajar desde la casa, no se considera teletrabajo, se le considera trabajo en casa, ¿cierto? La mayoría de las empresas están teniendo que decirle a sus empleados que se vayan a trabajar desde su casa y estaban haciendo desde el Ministerio de Trabajo toda la gestión Uh para -huh. que se pueda hacer el cambio y la nueva contratación y los ajustes y los otros sí para los contratos y puedan los empleados ya tener todas las características de porque
Doctor Álvaro, le estamos perdiendo la imagen y el Pero entonces audio. surge la pregunta, ¿el empleado se va para la casa y yo sé que está trabajando? ¿Sí? Se me está cortando la señal un Se poco. te No está, sé si hay una se te pregunta. cortó, se te cortaron los últimos 20 segundos, doctor Álvaro. No alcanzamos a verlo y a escucharlo. Ya. Bueno, repito esta parte, que surge la pregunta de que cuando ya el empleado se va a trabajar a la casa o cuando el contrato fue realizado como teletrabajo, entonces la pregunta surge es, ¿y yo cómo sé que el empleado me está trabajando? Eso puede hacer, esa pregunta se la puede hacer el empleador. ¿Yo cómo sé que está teniendo un buen rendimiento? Entonces, se utiliza la herramienta de evaluación del desempeño, pero como es en teletrabajo hay que hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo se hace en la empresa? Normalmente se inventan un cuestionario, lo crean, citan a la persona y contestan el cuestionario entre los dos. Esa es la manera más tradicional, no es la más ideal, pero es la más tradicional. Cuando el empleado está en la casa, ¿cómo hago yo para hacerle la evaluación? Esa sería una pregunta clave. Resulta que yo puedo utilizar varias metodologías para hacer esa medición. Una de las metodologías que yo puedo utilizar es una planeación adecuada de los procesos que tengo en mi empresa, establecer muy bien los contenidos, conversar con el trabajador y decirle, yo espero de usted estos resultados y verificar el cumplimiento de de esas metas, de esos indicadores en unos tiempos preestablecidos. Ahí estoy haciendo énfasis sobre el proceso. Esa es una de las técnicas típicas que se pueden utilizar para la medición del desempeño en teletrabajo. Tengo que tener muy bien formalizados los procesos, tengo que tenerlos muy bien descritos. A veces con los criterios de la gestión de la calidad me ayudan a caracterizar los procesos, a determinar cuáles son los indicadores, es decir, cuáles van a ser los resultados que yo espero obtener con ese proceso, y para cada trabajador yo debo especificar por escrito, dígase bien, cuáles son los resultados que yo espero de cada empleado. Hay un dato muy curioso, por el solo hecho de yo entregarle por escrito las funciones al empleado, ya eso aumenta el 8% de desempeño sin haberlo medido, solamente con el hecho de entregárselos por escrito. Entonces, si yo tengo trabajadores en mi empresa, puede ser una pequeña empresa, Doctor Álvaro, yo debiera estamos hacer el esfuerzo escuchando de escribir. cortado y no quedó claro lo del tema del desempeño, de la evaluación de desempeño. Se está escuchando entrecortado. Bueno, yo voy a ir, ya me están preparando otro lugar de conexión, a ver si de pronto puedo tener una conexión mejor, pero mientras tanto repito este mensaje, y es que cuando se quiere hacer que un empleado aumente el desempeño, el ideal que tiene que hacer el empleador es escribir las funciones, no decirle las funciones verbalmente, escribir las funciones del empleado y entregárselas conversando con él para que él conozca cuáles son los resultados que tiene que entregar, y con el solo hecho de entregarle las funciones por escrito, ya eso aumenta hasta un 8% de desempeño, sin necesidad de medirlo, sin necesidad de aplicar el cuestionario. Con el solo hecho de entregarle por escrito las funciones, eso aumenta el desempeño. Además, si yo le anticipo al empleado cuáles son los procesos sobre los cuales tiene que trabajar, eso le llega a aumentar hasta un 7%. Es decir, si le entrego las funciones por escrito y le entrego los procesos por escrito y me siento con él a conversar, ya aumentó hasta un 15% de desempeño. Entonces, la sugerencia está en estructurar muy bien los procesos y hacer que el trabajador conozca sus funciones, conozca los procesos y sus indicadores, y ya con ese solo hecho aumenta el desempeño. Cuando ya me siente a conversar con él vía remota, por supuesto, yo ya puedo hacer el análisis de el cumplimiento de esos
de esos indicadores y ya hago mi desempeño. Yo tengo que formular un listado de preguntas que yo tengo que formular, que tengo que tener previo a la conversación. Yo tengo que prepararlo previamente. A eso se le puede crear unas 10 preguntas sobre el desempeño que tiene en 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos de esas preguntas? Yo tengo que averiguar sobre la calidad del trabajo. Tengo que averiguar sobre la frecuencia en que realiza el trabajo, si lo hace siempre o algunas veces o casi siempre o nunca. Si, tú me puedes preparar la otra. No, si, por ejemplo, si los entrega a tiempo o los entrega de forma retrasada, si la cantidad que se le pidió lo entrega con suficiencia o lo entrega muy poco o lo entrega, digamos, en lo solicitado. Entonces, los indicadores de calidad, frecuencia, tiempo y cantidad son 4 criterios que me deben servir a mí para hacer la medición del desempeño. Repito, calidad, frecuencia, tiempo y cantidad. Esos 4 aspectos son los que yo debo indagar a la hora de que yo converse con el empleado. ¿Cuáles son esos 4 Ese aspectos? método El de calidad, el de la frecuencia, que es el tiempo que lo encuentra, y el tipo de entrega, la suficiencia de la entrega, ¿cierto? ¿Cuál es sí, el cuarto? yo la repito, la calidad hace referencia a que si es alta la calidad de lo que entrega o es muy baja la calidad. Entonces yo le puedo poner hasta una escala de 1 a 5. Lo Ajá. entrega en muy alta calidad o en mediana calidad o baja calidad. La frecuencia, cuando entrega lo que tiene que entregar, lo entrega de forma, lo entrega, o el trabajo que hace lo hace de forma frecuentemente o siempre lo hace bien o lo hace algunas veces bien y otras veces mal. Esa es la frecuencia en que entrega el trabajo, la frecuencia con que hace el trabajo, porque está el tiempo de entrega. Está el tiempo de entrega. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Si lo entrega a tiempo, lo entrega retrasado. Si lo entrega retrasado, pues eso es un punto de prestarle atención. Entonces, Ajá. está la cantidad. ¿Me están bueno. Está la cantidad. ¿A qué se refiere con la cantidad? Se refiere a que se lo entrega con la cantidad que se le solicitó. Supongamos que le pidieron que entregara 10 productos al día. Ah, no, y es que solamente entregó 9 productos, 8 productos. ¿Cierto? Entonces, la cantidad está haciendo referencia al volumen. Ahí vamos bien, no hay alguna duda ahí. Se te ha cortado, doctor Álvaro. Me voy a cambiar porque es que estoy viendo que hay problemas de conexión. Sí, tenemos problemas de Es que yo conexión estoy en el porque es municipio de San Pedro. interesante lo que nos está comentando Sí. de estos 4 elementos de evaluación de teletrabajo, pero se está escuchando muy entrecortado, ¿cierto? Es que estoy viendo que hay problemas de conexión. Sí, tenemos problemas de Es que conexión. yo estoy en el municipio de San Pedro. Bueno, vamos a intentar hacer otra conexión. Vamos a agregarlo nuevamente. El decreto que nos pregunta acá una persona que nos está viendo, nos puede especificar si es qué tipo de decreto es, que no me relaciona el número. Aquí estoy cambiando de lugar, inclusive me salí de la oficina, estoy en un lugar más Está en un lugar amplio. muchísimo más chévere, muchísimo más campestre. Sí, Créame que es cambiamos. ese lugar donde está en estos momentos. Yo ya lo estoy escuchando aquí muy bien. ¿Y cómo se indica? Sí, entonces tenemos mejor la conectividad. Sí,
qué pena con ustedes. Listo. Ya Listo, estamos. bueno. Retomando el Sí, asunto, nos estaba usted comentando entonces que tenemos cuatro elementos para poder hacer una evaluación de desempeño, que son la calidad de lo que estoy sí, solicitando, el tema sí, de la frecuencia, que es un tema de tiempos, ¿cierto? sí, Si hay que hacerlo frecuentemente o si simplemente uno solicita un producto por una sola vez, la parte de la entrega, si se entrega a tiempo, si se entrega tarde, y la cantidad de lo que yo estoy solicitando, que ya sería un tema de números. Esas cuatro ah, variables las estaremos entonces utilizando para realizar una adecuada evaluación de desempeño. En eso sí, vamos, ¿cierto? en eso vamos, correcto. Esa Perfecto. metodología está haciendo énfasis sobre los procesos, pero otra metodología hace énfasis sobre las conversaciones, donde la preocupación fundamental es conocer, conocer al empleado, porque se sostiene que en muchas ocasiones el bajo desempeño de los empleados se debe a que no se están teniendo en cuenta aspectos humanos, motivacionales. Entonces el líder tiene que asumir un rol diferente. Ya no es solamente prestarle atención a los procesos, sino que tiene que prestarle atención a las características humanas, a sus capacidades, a sus intereses, a sus motivaciones, a sus dificultades a veces de tipo familiar. En ese sentido, tiene que ser un líder conversador. Entonces, a eso se le llama la metodología conversacional, donde el líder conversa con los empleados, se reúne con ellos y le hace una especie de tutoría, una especie de acompañamiento periódico con mayor frecuencia. Se Sí. reúne con ellos y conversa con cada uno de ellos de forma más periódica. Yo diría, por lo menos una vez a la semana, una hora, por lo menos una hora. Se contacta, lo tienen una agenda programada, prácticamente dice, todos los jueves de 8 a 9 de la mañana estamos conversando y es obligatorio y nadie me puede faltar. Y se pueden conectar todos vía remota. Todos Pero prenden las cámaras. este ejercicio de metodología conversacional se circunscribe en esa conversación, es una conversación de carácter del ser, del carácter humano, para saber cómo están los empleados, cómo están estos colaboradores, o esta parte conversacional es meramente laboral. O sea, voy a llamar a mis colaboradores y me voy a conectar con ellos de vía remota únicamente para hablar de temas laborales. Sería bueno hacer esa aclaración y hacer esa separación. Si yo, Muy buena como en estos pregunta. momentos nos estamos viendo en la oficina, de pronto muchas veces se pierde ese aspecto humano y únicamente tenemos una relación meramente laboral. Entonces, este tipo de liderazgos que aplican la metodología conversacional son de qué tipo de conversación? ¿Laboral? Muy buen comentario. Muy buen comentario. Tienen que ser de las dos. Porque resulta que el trabajo no lo están haciendo máquinas. El trabajo lo Eso. hacen personas. Entonces hay que ver, hay que conversar con ellos es los siguientes temas. Los empleados tienen los suministros suficientes para realizar el trabajo. Mire el tema que tiene que preguntarle el líder a los empleados. Uh Usted -huh. tiene los suministros, incluye la información, tiene los suministros de información suficientes para atender y realizar el trabajo. Ese es el primer tema. Porque es que hay un estudio que demuestra que el bajo desempeño no siempre se debe a dificultades causadas por el empleado, sino que en gran parte la causa del bajo desempeño se debe a que la empresa no le está entregando las suficientes herramientas y la información para que el empleado haga el trabajo. Entonces lo que tiene que hacer el líder es que limpiarse, lavarse las manos, como digo yo. Primero entréguele lo que necesita el empleado para trabajar y ahí sí puede empezarle a pedirle cuentas.
Porque ¿cómo le voy a pedir yo cuentas a un trabajador si no le entrego el computador? La información que le entrego se le entregó tarde o, no, o se le entregó incompleta, ¿sí? No le estoy entregando los recursos, le estoy pidiendo información, unos resultados y unos informes y resulta que la empresa no le ha entregado los insumos para que haga ese trabajo. Entonces, primero lo que tiene que indagar el líder con el empleado es, usted tiene los recursos, le está llegando a tiempo la información, tiene Las los accesos a la condiciones. base de datos, tiene usted el internet en su casa, ¿cierto? Ah, que es que tengo, vea lo que me está pasando a mí, lo que me acaba de pasar. ¿Cómo fue yo a Claro, tener y una conferencia surge más común de lo que uno cree. de Problemas lo de... más común? A eso. Y este problema se debe al clima, porque aquí yo estoy en San Pedro de los Milagros, y el problema del clima, como tengo internet satelital, el clima me afecta al internet. Imagínese pues, yo tengo que indagar como el líder, tengo que indagar como líder si el empleado tiene esas herramientas. Ese es el primer punto. Otro punto que tengo que indagar, ¿usted tiene condiciones adecuadas en su casa para trabajar? Ajá, ¿Usted tiene un espacio destinado para ello? ¿A usted es cierto. en su familia le están respetando? Bueno, estamos hablando de la conectividad de San Pedro y como que perdimos al al doctor Álvaro. Si nos está escuchando, doctor Álvaro, lo solicitamos que por favor vuelva y se una. Bueno, mientras se conecta el doctor Álvaro, por acá estaban preguntando acerca de un decreto. No, si especifican de qué decreto se trata, si de pronto es el decreto el que va a regular este fin de semana el municipal, si es el municipal es el 124. Entonces, si pueden ser más específicos con este tema, entonces se los agradecería mucho que nos lo dijeran, porque entonces podríamos decir dónde se los podríamos compartir o en dónde está alojado dentro de la página de la alcaldía municipal este decreto. Bueno, esperemos a ver si vuelve y nos manda la conexión el doctor Álvaro, si nos ve, si por favor nos manda de nuevo la solicitud. Para ver si volvemos y nos conectamos. Por acá nos comenta Consuelo Jaramillo que se podría ver como un acoso laboral. Podría verse de esa manera, porque si algo se ha visto en estos momentos de teletrabajo es que las personas están trabajando muchísimo más desde sus casas que desde sus oficinas convencionales. Incluso hay personas que han estado laborando 18 horas diarias. Eso obviamente ha incrementado mucho la productividad de las empresas, pero ha bajado demasiado la calidad de vida de las personas y obviamente ha afectado mucho su salud física y su salud mental por esos horarios tan extendidos y estar laborando tanto metido en las casas y no tener como esos espacios de esparcimiento y tener esas reglas que exigen el trabajo de teletrabajo, el trabajo en la casa, que es el sacar los espacios obligatorios de los espacios para comer, los espacios de ocio y, y de pronto, de alguna manera, si se exigen cierto tipo de horarios tan exigentes, tan adustos por parte del empleador, pues se podría estar viendo como en un acoso laboral. Ahorita le trasladaríamos la pregunta al doctor Álvaro
si logra conectarse desde San Pedro de los Milagros, que ya no lo veo por acá, y dejamos el tema a la mitad. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, la pueden hacer a través de este mismo chat. Yo le traslado entonces las dudas, los comentarios o las inquietudes que ustedes tengan. Doctor Álvaro. Sí, lamento mucho todos estos incidentes, pero estoy procurando pues que la conexión sea ideal y no. Ha sido muy No, complicado. que esto es normal. Estábamos hablando Estoy precisamente escuchando todo. de la conectividad. Estamos hablando de la conectividad, que los empleadores deben entonces de dar y de brindar todas las herramientas para que las personas puedan desempeñar un buen trabajo de manera remota. Eso implica preguntar el tema de conectividad, preguntar el tema del entorno, de si tiene un lugar adecuado para desarrollar sus actividades. Estábamos en ese punto, doctor Álvaro. Exacto, sí. También hay otro aspecto importante que hay que indagar y es las condiciones familiares que tiene el trabajador y el respeto que tienen los familiares por los tiempos laborales. Y eso tiene que llevarlos a veces a acuerdos, porque la familia tiene que empezar a entender que hay unos periodos de tiempo laborales que hay que respetarle al trabajador. Situaciones como, por ejemplo, que el trabajador está en una reunión de trabajo, en teletrabajo, y la señora, la empleada o cualquier otra persona prende la licuadora. Y eso no le Sucede mucho. permite, ¿cierto? No le permite tener una comunicación adecuada con sus coequiperos. Entonces, a veces es necesario indagar esas condiciones porque eso asegura que el empleado va a tener un adecuado desempeño. También hay que revisar los tiempos laborales que está dedicándole el empleado al trabajo, porque si se está quedando hasta 10, 12 horas de trabajo, hay que revisar el perfil. ¿O será que es que no le estoy entregando las herramientas de trabajo? ¿Cierto? Y en algunos aspectos hay que revisar la motivación que tiene el empleado, porque también está demostrado que un empleado desmotivado tiene bajo desempeño. Entonces, esos aspectos humanos son los que hay que indagar en el momento de la conversación. También hay que indagar por el cumplimiento de las metas. El ideal es ponerle fechas y horas de entrega de productos, que es muy difícil tener una supervisión permanente con el trabajador. Entonces lo que tiene que hacer el empleador es establecer, me entrega este producto en tal fecha y a tal hora, en la medida de la hora. Y ya verá el empleado cuando lo hace. Porque personalmente les cuento una experiencia que nosotros tuvimos con un ingeniero de sistemas que el hombre trabajaba a medianoche. Era Sí, claro. Era un nocturno. Trabajo nocturno. Él trabajaba de 8 de la noche hasta las 3 y 4 de la mañana. Y de día, cuando lo necesitábamos, ¿dónde está? Está dormido. ¿Cierto? Pero yo le toleraba eso porque yo sabía que él estaba cumpliendo con las fechas que yo le pedía que me entregara lo que yo le pedía. Entonces, para el teletrabajo es recomendable tener muy claro fechas y horas de entrega. Y eso hay que dárselo. Antes de que avancemos de este punto del establecimiento de las horas y fechas de la entrega, cuando estábamos hablando acerca del tema conversacional, para entonces realizar unas conversaciones a la semana y todo el asunto, nos comentaban que había que tener como cierto cuidado de que no se fuera de pronto a confundir como con un acoso laboral. ¿Hasta qué punto se podría considerar un acoso laboral este tipo de solicitudes de conversaciones o de asignaciones de tarea? Pues yo pienso que la conversación nunca tiene una connotación de acoso, porque es que yo lo que voy a hacer no es
no es que vaya a ser una supervisión como cuando dicen supervisión con respiración al hombro. Yo no estoy haciendo eso. Yo lo que estoy Eso, haciendo es un cuerpo a cuerpo. acompañamiento. Sí, no, yo no lo voy a presionar. Es que la evaluación del desempeño nunca se hace con el ánimo de buscar pretextos para despedir a alguien, sino que es para ayudarle. Entonces aparece un nuevo rol del líder, a lo que llamamos un líder electrónico. Vamos a pensar como un líder digital, en el cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Teniendo una relación humanística con el empleado. Y entonces yo cuando voy a conversar con él es decirle, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Ven y yo te ayudo. Te está llegando la información a tiempo. Hombre, si eso es acoso laboral, pues entonces yo creo que es que ya Es, estamos es con... el, el tema de la conversación per se, es cómo se aborda, cómo desde el empleador entonces llego y abordo a mi colaborador, porque de pronto lo decían desde el punto de vista como, no, es que va a llamar es, oiga, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto Ah, para sí, cuándo? ¿Y cómo está? No me interesa cómo está usted, cómo está lo que le solicité. sí, De sí, sí. pronto, es la manera como entonces se aborda esa conversación. Ya es un tema de contexto, de la manera de cómo está ejerciendo ese líder, valga la redundancia, su liderazgo para poder Su obtener liderazgo. resultados. Exactamente. De hecho, lo llaman tutorías. Técnicamente lo llaman tutorías. Aunque yo no me gusta mucho el término de tutoría, yo más bien le llamaría acompañamiento, pero en el sentido más puro de la palabra. Yo te acompaño para que tú alcances la meta. Casi, casi que si el empleado no está cumpliendo con las metas, casi que la culpa es del líder, ni siquiera del empleado. Porque el líder tiene que estar sabiendo el desempeño del empleado en el transcurso del tiempo. Y si de pronto en el transcurso del trabajo tiene bajo desempeño, el líder tiene que ayudarle a que lo recupere. Entonces prácticamente son trabajos en equipo. De esa manera no se justificaría que un equipo de trabajo tenga bajo desempeño. Probablemente los procesos sí, pero no el equipo de trabajo en sí mismo, no la persona en sí. Si el líder tiene el compromiso de estar acompañando, me gusta más ese término, al empleado en el transcurso del tiempo. Y tiene que haber una relación, hombre, de cordialidad, tiene que mantenerse lo que yo llamo un civismo organizacional, en el cual el líder y el empleado, hombre, puedan conversar de forma cristalina, haya respeto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mostrame tu trabajo, cómo te está yendo, si estás teniendo la información que corresponde, has tenido alguna dificultad, contame, ¿cierto? Y no sobrepasar los límites del respeto, Claro. manteniendo la cultura, una cultura a mí me gusta mucho el protocolo, me gusta mucho el manejo de la cordialidad, del respeto. A veces tildan esa informalidad como si fuera, es que somos muy amigos, ¿no? Yo creo que no, a veces pasan esa la grosería Sí. y no, hay que manejar una cultura de la organización y eso es puras relaciones interpersonales, el estilo comunicativo es ahí, hay que tenerlo presente y es fundamental. Sí, Relaciones interpersonales. Yo creo que eso es una frase clave para tener en cuenta en la tarde de hoy, las relaciones interpersonales y sobre todo en este así es. momento que se volvió como tan impersonal, porque es que simplemente estamos a través de una pantalla, pero no sabemos realmente cómo están nuestros compañeros en su entorno y en sus relaciones. En este tema una cosa es uno pasar esta situación con la nevera y la alacena llena y de pronto uno lo primero que debería preguntarle a ese colaborador es en esos aspectos humanos y de posteriormente entonces abordar los asuntos laborales. Todo Morales, esto exacto. viene concatenado con el tema para poder entonces, si yo voy a hacer una evaluación laboral, pues aparte de esa evaluación laboral, que viene siendo una parte cualitativa, cuantitativa, también tengo que ver la parte cualitativa, entonces eso también lo podríamos evaluar desde la parte del teletrabajo.
Me gusta el comentario, me gusta su opinión allí, vea. Resulta que tenemos la tendencia de evaluarle aspectos tan supremamente humanos como los valores. Y a veces nos ponemos en alto riesgo y ahí sí puede convertirse en acoso laboral. No, ningún líder tiene por qué juzgar a un empleado en términos de que es honrado, de que es honesto, de que es una persona que conserva la confidencialidad, o sea, por no ser chismoso, etcétera. Yo considero que no debiera meterse ahí, porque nadie tiene la moral y la ética o el lugar de juzgar a otro en esos aspectos. Eso que lo juzgue cada quien, o eso que lo juzgue un sacerdote, pero que a mí mi empleado, y les cuento el caso, la experiencia real de una amiga que me llama toda angustiada diciéndome que cómo era que el jefe le había puesto 75% en su desempeño porque la consideraba muy deshonesta. Cuando ella decía, ella me contaba, cuando el mismo jefe es deshonesto con su esposa porque se la pasa coqueteando a todas las muchachas de la empresa. Entonces, ¿y con qué moral me va a ¿Con juzgar a qué mí? valor sí? ¿Con qué valores? Entonces yo digo, sí, no juzguen los valores, a nadie le corresponde. Júzguele más bien la actitud. ¿Cuáles actitudes? Por ejemplo, el cumplimiento en la hora de llegada al puesto de trabajo. Eso, ¿cierto? Usted puede juzgar que la persona tenga el valor del cumplimiento, pero no es cumplida por alguna dificultad. Tendré que averiguar por qué, ¿cierto? Por ejemplo, si va a juzgar que tiene el valor de ser reservado, eso sería una actitud, ser reservada con la información. Ajá. Puede que la persona tenga el valor en la cabeza de que es que debe permanecer en silencio con respecto a información confidencial, pero dio la casualidad que estuvo suministrando información indebida o secretos de empresa de manera tal vez hasta descuidada. Eso se puede indagar, Vini, ¿esto qué pasó con esto? Que la idea era que esto se conservara en secreto, ¿por qué quedó esto puesto en la red? ¿Cierto? Y eso se puede indagar, pero no juzgar a la persona hasta no indagar el asunto, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo de la organización, ser organizado en el puesto de trabajo, eso se puede indagar, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre los aspectos personales que yo quisiera evaluar en una persona. Yo pienso que uno no debiera meterse mucho en ese tema y limitarse a esos 4 aspectos: calidad, frecuencia, tiempo y cantidad, y las funciones de cada uno de los cargos, ¿cierto? O sea, hay que pegarse muy bien mucho del perfil del cargo para no ir a sobrepasar de pronto los límites personales. Dentro de estas herramientas, ¿existe alguna manera que, por ejemplo, se logre que los empleados tengan las mismas actividades que estaban realizando, pero de manera presencial? Es que, ¿qué fue lo que sucedió al momento que hubo esta transición, que hubo esta migración de la parte presencial a la parte de estar trabajando desde la casa? Y es que fue un asunto generalizado y una queja muy común es que el trabajo incrementó y incrementó casi el doble. Y eso incrementó también el mismo tiempo laboral. ¿Será que de pronto, como no estaban viendo al empleado en una silla, se incrementó el número de actividades y de labores? Y de ser así, eso entonces hay una manera de cómo evaluarlo y también uno como no como empleador, sino como empleado, como colaborador, como no, venga, está bien estas herramientas con las cuales me van a evaluar, pero entrar a negociar frente a esas actividades, como no, venga, es que hay una extralimitación de funciones que me estás colocando acá que yo no tenía en el momento que yo las ejercía presencialmente. Porque ese puede ser un escenario que puede presentar, porque como la gente se trasladó a la casa, no sé si es que pensaron que había muchísimo más tiempo o porque pensaban que la gente no iba a hacer nada, le colocaron muchísimas más actividades para desarrollar. Entiendo. Yo pienso que pasa de todo. Eso lo que está convocando ahora las empresas es a revisar los procesos. Resulta que la mayoría de las empresas dicen que trabajan por procesos, pero los tienen es en papel. Cuando uno le pregunta al trabajador, vos trabajar por procesos, les da pena decir que no, porque como está de moda trabajar por procesos, eso es muy
light, pues ahora, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, claro, por procesos, pero pregúntale cuáles son y con sus respectivos indicadores y ahí empiezan a gaguear. Eso realmente, el proceso, es un concepto que debe estar es en la cabeza de los trabajadores. Si tuvieran claridad sobre el proceso en sí mismo, tendrían mejor rendimiento. Y si utilizan herramientas de trabajo, como por ejemplo el project, que el project, o cualquier otro diagrama de Gantt, no project es una propaganda, no. Cualquier sistema de control, sí, cualquier sistema de control del trabajo, listado de tareas, sí, diagramas de Gantt, ¿cierto? Esos mecanismos me ayudan a yo cumplir con el trabajo en los tiempos que son sin trabajar más. Pero si yo estoy entrenado en manejo de herramientas, y por suerte hay muchas herramientas en internet gratuitas para manejarle el trabajo personal, ¿cierto? Ese es un tema. Hay que revisar procesos y eso le corresponde a la empresa. Pero también hay que tener en cuenta que eso es también producto de otras investigaciones que pues, después podemos conversar del tema, y es que el ser humano en el trabajo tiene 3 momentos de trabajo. El primero, presentismo, que es más o menos el 20% del tiempo laboral, 20% se lo destina al presentismo. La persona está, allá está sentado, a veces todo elevado, pero mirando la pantalla, y usted lo ve, y ve Jorge vino, ahí está mirando la pantalla, para ahí está, y yo creo que está trabajando. Y mentira que está perdido, léelo, acordándose del fin de semana. ¿Quién está presente, pero su mente está en otro lado? Sí, exacto. Es el 20% del tiempo. Ya pues. El 40% del tiempo está haciendo tareas muy operativas, contestando el correo, organizando los papeles, buscando un documento, porque eso le pasa a la mayoría. Un porcentaje muy alto del tiempo en la vida nos la pasamos buscando. Unos buscan las llaves, otros buscan el documento, otros buscan novia, otros buscan al hijo que no sé dónde está, buscando el perro, en fin, se la pasan buscando. 40% del tiempo el trabajo buscando, ya van 60%. El otro 40% sí es trabajo intensivo, donde la persona está concentrada, procurando cumplir con una meta, con una tarea, para entregar un informe. El otro 40%. Entonces, mira, observa lo interesante. Mucho. En la casa está pasando algo muy, muy curioso, y es que como tengo los elementos distractores de mi vida cotidiana, los tiempos del trabajo operativo se están aumentando. Yo mando el correo, reviso, busco el archivo, pero también atiendo al niño que se me vino. No, dígale a su mamá que se vaya para allá. Y ahí gasté unos minutos. Y empezó a llover y me levanto y me asomo por la ventana, como no me están vigilando. Me asomo por la ventana y mira, está lloviendo, ve, entra la ropa, pero es que esto fue un momentico, pero es que es momentico tras momentico. Y claro, ay, me cogió la noche con esto y son las 7, las 8, las 9 de la noche y yo clavado. Claro, como el presentismo lo aumenté, entonces me va a tocar trabajar horas extra. Y digo, no, es que me están poniendo mucho trabajo. Revise muy bien su agenda. Entonces son como 2 cosas. La empresa tiene la responsabilidad de revisar procesos y el empleado tiene que organizar su rendimiento y sus tiempos de concentración. Son las 2 cosas, para que no le echemos la culpa completa al uno o al otro. Es un tema tanto de empleador y de empleado. Eso es. Es un tema de negociación ahí y de responsabilidad compartida. Compartida, así es. Así es. Muy interesante este tema del 40, 40 y 20, porque tiene mucho sentido y tiene mucha razón. Claro, sí. 40% de tareas operativas también se aumentó, fue porque se le incluyeron tareas domésticas. De la familia, claro, sí, las tareas domésticas. Hombre, ¿y por qué no? Me pasa en la vida cotidiana que yo a veces me dedico hasta mediodía organizando un archivo en Excel para que los cuadritos me queden pintados. Haciendo cosas que no dan dinero. Es verdad. O sea, nosotros tenemos una costumbre de hacer las cosas muy bien hechas, pero que no dan plata. Somos perfeccionistas. Y en las entrevistas de selección chicaneamos con eso. Es que yo soy muy perfeccionista, claro. Gasto 4 horas organizando una tabla en Excel, perdiendo el tiempo en últimas, porque le aseguro que si se pierde ese archivo,
la empresa no le pasa nada. La empresa sigue. O sea, no se necesitaba ese archivo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que aumentarle el tiempo de productividad. Yo le aseguro que si un empleado tiene el hábito de manejar los tiempos de alto nivel de productividad, no tiene que gastarse el tiempo por fuera del horario laboral en el trabajo. Pero si maneja herramientas, las herramientas le ayudan a manejar el trabajo. Listas de chequeo y cuando son proyectos complejos, diagramas de Gantt. Cuando son proyectos complejos, diagramas de Gantt. Pero cuando son tareas relativamente rutinarias, listas de chequeo. En la mañana, por la mañana, a primera hora, ¿qué voy a hacer hoy? Ponga la lista. Y empieza a cumplir la cheque. Y de esa manera le rinde. Esa es como una actividad que tiene que lo que se requiere, porque como esto, o sea, lo que se requiere es también empezar a capacitar a los empleados frente a esta administración óptima del tiempo para que sean más productivos dentro de los términos laborales. Porque como, claro, esto es de todo el mundo, obvio, llegaban las 10, 11 de la noche y todavía con asuntos laborales, pero puede ser también porque obviamente habían muchas cosas alrededor que servían como distractores y claro, se aumentan los tiempos. Se aumentan los tiempos. Aunque yo tengo que aclarar un detalle. En una empresa que se le quite la posibilidad a un empleado de que se levante un momento y que vaya a tomarse su café y que ese tiempo, ese 20% de no productividad, inclusive que se encontró con el compañero de trabajo en el pasillo y se quedaron hablando ahí 2 minutos, 5 minutos, eso también hay que permitirlo, porque si usted lo prohíbe, los niveles de estrés se disparan en los trabajadores, eso ya lo investigaron. Y los riesgos psicosociales en las evaluaciones de estrés, eso le da, pero los niveles más altos. De manera que usted también tiene que tener presente que tiene que tener esa cierta tolerancia, inclusive en teletrabajo también tiene que dar esa tolerancia. Hombre, que la persona se pare y llegó una visita inesperada, permítale que se levante y lo salude, pero siga trabajando. Pero el empleado también tiene que tener su capacidad de autocontrol para decir, bueno, yo tengo puerta cerrada, es que cuando es teletrabajo tiene que haber oficina específica para el trabajo. Ajá, o sea, un espacio adecuado. Un teletrabajador que trabaja en el comedor no está bien. No está bien, él tiene que trabajar en un espacio cerrado y tiene que tener su internet y tiene que tener su sistema de control de energía y tiene que tener hasta su extintor. Es decir, tiene que haber las condiciones laborales, haga de cuenta que está en el puesto de trabajo en una empresa. Y eso tiene que regularlo desde la empresa misma que hace ese tipo de contratación. Excelente, supremamente muy importante los apuntes y las cosas que nos dices hoy porque se ve otra perspectiva. Vemos el tema muchísimo más holístico y lo vemos desde el punto de vista también de la empresa y que nos da a entender entonces que es un asunto totalmente compartido, de que se requiere también de una autodisciplina, de utilización de unos métodos para poder entonces ser productivos, de tener un checklist y de concentrarnos en un espacio de trabajo totalmente adecuado, que si bien es responsabilidad de uno como empleado, también es responsabilidad de la empresa de indagar, de averiguar de que esas condiciones laborales realmente él las tenga para que pueda cumplir con los objetivos que tenemos nosotros como empresa. Sí, señor, así es, tal cual. Doctor Álvaro, ya el tiempo en estos en vivos vuela, ¿cierto? Ya vamos a cerrar una hora. Nos gustaría mucho que nos comentara acerca de la empresa que lideras y dónde los podríamos contactar. Sí, bueno, yo soy el director de investigación y desarrollo de la empresa Métodos Expertos. Yo presto servicios de asesoría en el tema de curva salarial, el diseño de perfiles de cargos, diseño de instrumentos de medición de desempeño, evaluación de clima organizacional. También realizo evaluaciones de riesgo psicosocial y nos pueden encontrar en la página web métodosexpertos.com, métodosexpertos.com, o me pueden llamar también al celular, pues yo los contactaría 314-8877-327. 314.
Los datos quedan en el chat para las personas que nos están viendo. Los datos los vamos a dejar acá del doctor Álvaro, pero importante que nos digas el número de teléfono. Discúlpame por interrumpirte, le estabas diciendo el número del WhatsApp. Sí, 314-8877-327. Ok, doctor Álvaro, no queda más que darle las gracias a nombre de la Alcaldía Municipal de La Estrella y igualmente a nombre de la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación del municipio por estar acá, por brindarnos esos conocimientos. Estuvo muy interesante, a pesar de las fallas que tuvimos en la parte técnica, fue una horita muy agradable, como siempre, que aprendimos mucho de todos ustedes y Bueno, especialmente, muchísimas doctor Álvaro. Esperamos volverlo a tener en una oportunidad, en un webinar, en las tardes que estamos brindando acá para todos los empresarios, emprendedores y comerciantes del municipio de La Estrella, que por una horita brindamos que tengan un poquito de conocimiento, aportando ese granito de arena como para que nuestros proyectos e ideas productivas tengan como este bagaje y que tengan estas herramientas que puedan implementar. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Omar, y a la alcaldía pues también por tenerme en cuenta para compartir con ustedes estos conocimientos. Que estén muy bien y muchos éxitos. Igualmente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Vale.